Gracias amigos por continuar con nosotros. Recuerden, estamos haciendo reflexiones sobre la historia y su metodología, el camino que siguen los historiadores para tratar de llegar a una interpretación más objetiva de los acontecimientos. Y nos acompaña aquí en cabina nuestra amiga Nidia Martínez, doctorada en historia. Y antes de irnos a la pausa comercial, había quedado una pregunta al aire. Muy bien, si haces favor de respondernos. Claro que sí, Juan Carlos, gracias. Mira, entonces tú me preguntabas sobre de la manera en que la historia ha sido utilizada por las élites o aquellos grupos en poder para manipular el pueblo como tal, ¿sí? Y por ejemplo, posiblemente uno de los eventos más significativos desde el siglo pasado, siglo XX, es lo de la Revolución Mexicana, ¿sí? En este caso tenemos el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Cómo este proceso histórico de la Revolución Mexicana fue utilizado y continúa siendo utilizado para justificar, para dar autenticidad revolucionaria, en este caso, por ejemplo, para el gobierno que está en poder, y cómo han sido creados y manipulados ciertos eventos y ciertos héroes, ¿sí? Para el consumo de el consumo y la creación de un nacionalismo mexicano. Pero por otro lado, sí ha sido creado por el Estado, pero también recuerda que la gente también ha utilizado esos mismos símbolos para cuestionar al Estado, ¿sí? Para cuestionar cuál ha sido el valor, cuál ha sido las respuestas de la Revolución Mexicana, si realmente fue una revolución, si realmente los valores y los ideales de la Revolución Mexicana han sido alcanzados. Entonces, no nada más es un proceso de arriba hacia abajo, no nada más es un proceso de manipulación del Estado hacia las gentes o hacia el pueblo, por llamarlo como tal, a la sociedad civil, sino que también la sociedad civil entra en conversación, ¿sí? Y en diálogo con estos procesos históricos para utilizarlos y cuestionar a aquellos que están en poder. Y tú lo puedes ver en las manifestaciones en contra del gobierno. Tú vas a ver las gentes utilizando los símbolos de Zapata, estos símbolos que han sido construidos por el Estado, pero también por la gente. La gente también ha participado en esa construcción en que cuestionan el poder de estas personas, ¿sí? Entonces, no nada más es un proceso de arriba hacia abajo, sino también el proceso de cuestionamiento, el proceso también es de las multitudes de abajo hacia arriba, es lateral, es en todos lados. Es obvio que en este caso el Estado tiene más dinero, más poder, más alcance, pero eso no significa que su manipulación es total, ¿sí? Sino también hay un proceso de lucha de abajo hacia arriba y continúa siendo creo que los símbolos, sobre todo en estas áreas, vendría siendo un símbolo como Zapata, que es utilizado por los dos, ¿sí? Tanto por el Estado como por el pueblo. Sí, que lo hace mucho, que hace el proceso de la historia mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, no nada más la historia como un proceso de manipulación, pero también como un proceso de lucha. Ya. Ahora una pregunta, si nosotros nos ubicamos en el proceso que sigue el universo, todo es cíclico, ¿sí? Por ejemplo, la vida de un ser humano, cuando pasamos de la niñez a la pubertad, hay cambios que se repiten cuando las personas pasan de ser adultos a ser ancianos, ¿sí? Por ejemplo, hay cambios en la voz, hay cambios en el cuerpo físico, cambios en su forma de pensamiento, su personalidad, hay cambios de todo, ¿no? Entonces, estos mismos procesos se repiten muy frecuentemente dentro de nosotros mismos. Ahora, ¿qué tanto es cíclica la historia? Creo que en este momento tú te estás refiriendo a una de las paradojas de la historia, y eso es sobre
cambio y continuación. ¿Qué tanto dentro de un proceso, qué tanto hay un cambio y qué tanto se continúa como tal? Regresando nuevamente a la Revolución Mexicana, y utilizo ese periodo, ese ejemplo, ese periodo histórico, es porque la mayoría de la gente saben, tienen cierto conocimiento, cierto entendimiento de qué ha sido la Revolución Mexicana o qué fue. Por ejemplo, con la Revolución Mexicana, con ese proceso histórico, ¿qué es lo que cambió? Los historiadores nos gusta saber qué es lo que cambió, qué es lo que esa lucha trajo, qué cambió, pero qué es lo que continúa, qué es lo que se sigue perpetuando desde el porfiriato hasta el presente. Entonces, siempre estamos cuestionando qué es lo que cambia y qué es lo que continúa. Y esa es una de las paradojas de la historia, que en ciertas cosas hay un cambio, pero también hay una continuación del pasado, ¿sí? Entonces, entramos en tal. Es decir, sería una especie de un ciclo con una visión más elevada, una cosa, podríamos describirlo de esa manera. Me refiero, por ejemplo, a que en la época, no sé, de las culturas antiguas, estoy hablando de Egipto, se manejaban los conocimientos herméticos. Actualmente se conocen, pero ya se comprueban científicamente. Es decir, es el mismo conocimiento, solo que en una forma diferente, si tú quieres, más explícita. Pues en este caso, como por ejemplo las interpretaciones, entre más tenemos distancia de un proceso histórico, tenemos acceso a diferentes formas de conocimiento, ¿sí? De alguna manera nos ayuda poder entender esos procesos. En este caso, por ejemplo, tenemos acceso a ciertas a nuevos archivos en algunos casos, otros archivos se han perdido, etcétera. Entonces va cambiando, no necesariamente que tenemos una visión más amplia, simplemente que se va construyendo. La historia, por decir, vendría siendo como una pared de ladrillos. Cada vez alguien va poniendo un ladrillo más y más y más, y van construyendo un conocimiento encima del otro, y se va creando una visión más amplia de esa interpretación, ¿sí? Ahora, si un historiador ubica todo el proceso que se lleva a nuestro país, retomando el ejemplo de la Revolución Mexicana, que se da en un contexto de crisis social, etcétera, en este momento la situación actual que vive nuestro país, en el sentido de una crisis económica, política, de principios morales, etcétera, etcétera, y donde ya las desigualdades sociales están ya cada vez más marcadas, y la sobrepoblación y por lo tanto la escasez de fuentes de trabajo. Entonces ha ido en aumento. No sé si todo el proceso consideras que sería adecuado pensar que el único cambio que sigue en este país para poder transformarlo nuevamente sería otra revolución. Otra revolución, otro movimiento armado. Pues en cierta forma creo que ya estamos en un momento de crisis, ¿no? Con toda la situación, con toda la violencia en ciertas áreas, ya se puede decir que ya es hasta cierto punto, en ciertas áreas, especialmente del norte, en ciertas áreas de Guerrero, por ejemplo, de ciertos estados, hay una guerra civil dentro de estas comunidades. Realmente la situación de México ahorita es muy difícil. Como historiadora, creo que puedo decir que la situación no le veo realmente una salida muy fácil, más allá de, no sé si va a haber un movimiento armado. Creo que ya hay muchos focos armados y con diferentes intereses, ¿sí? Incluso regresando, por ejemplo, al ejemplo de la Revolución Mexicana, a pesar de que el día de hoy muchas veces se interpreta como un movimiento
de lucha que fue unido, que se habla de que, pero realmente la Revolución Mexicana fueron muchísimos focos, muchísimos intereses, fue un proceso muy complejo que ha sido empaquetado y manipulado y presentado como un proceso fácil de entender, ¿sí? Que estuvieron ciertos grupos unidos, este grupo en contra de este grupo, pero dentro de cada grupo había muchos intereses, muchas divisiones. Entonces, ahorita en el caso de México, igualmente hay muchísimos focos, hay muchos, no nada más armados, sino también hay ideológicos, políticos, intereses económicos. Entonces ya hay una fractura, que es realmente lo que sucede con movimientos sociales, ¿sí? Con esos procesos. Hacia dónde no te podría, tendría yo que ser, tendrías, yo creo que ser un oráculo para determinar si se va a soltar la revolución. La revolución, claro, pero que es la segunda yo creo revolución. Que es evidente que desde mi perspectiva, así como están las cosas a nivel social, es el camino más viable, ¿no? Pues probablemente suene un poco negativo, pero siempre recuerdo una frase del Tao Te Ching que dice: en lo más profundo de la noche empieza el día. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de que cada vez nos vamos acercando más a niveles de crisis, en lugar de espantarnos, debiera alegrarnos en el sentido de que estamos más próximos a salir de ella. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte comercial y volvemos enseguida. Bonjour, vous êtes la chaîne internationale de sabersinfin.com.